Buenas, feliz jueves amigos, bienvenidos un día más aquí a Curiosidades Televisión en vuestra radio preferida, en Hit Radio Barcelona. Una radio que donde desde este programa vamos a tocar tres grandes temas que hoy seguramente os encogerán el alma y harán que el corazón palpite de emoción. Hablamos del primer programa, un programa que hoy os hará reír, que os parecerá increíble. Es sobre un tema que seguramente desconocéis y que hará que las carcajadas os lleguen de oreja a oreja. Es increíble lo que es el ser humano y lo que puede desarrollar o puede inventar como este aparato absurdo que hoy os presentamos aquí. Hablamos de un pararrayos, pero no un pararrayos normal ni corriente. Hablamos de un pararrayos que se llevaba en la cabeza. Sí, un pararrayos en forma de sombrero, con un ala muy ancha que llevaba un sinfín de alambre hasta la punta y que lo coronaba un alambre de cobre o de latón y que iba cogido a una cadena que pasaba por la espalda de aquellas mujeres de la alta sociedad francesa en aquellos años tan absurdos de inventos que no nos han llevado a ninguna parte. Reiremos sobre este tema, pero tenemos también una persona muy especial. Tenemos el relato de una persona con solamente 6 años que recordaba toda una vida pasada. Una niña que recordó cómo se llamaba el marido en el cual había tenido una vida pasada, cómo se llamaban los hijos, dónde vivía, la calle, el número, la familia de sus suegros y de sus padres. Recordaba cómo había muerto, recordaba de qué trabajaba su marido y llevó al mismo Indira Gandhi al sitio y al lugar donde ella decía que había vivido esa experiencia. Hablamos de la famosa Shanti Devi. Y para acabar, no menos importante, un relato que también os hará sonreír, que es una mujer altamente rica que decidió que la enterraran dentro de su Ferrari en posición como si lo estuviera conduciendo. Hablamos de Sandra Wesh. Ahora amigos, os dejamos con este primer capítulo de 3, que es el que habla de estos extraordinarios sombreros con pararrayos que se inventaron en Francia y que acabó con muchas muertes por gente que iba persiguiendo las tormentas. Os dejamos con los pararrayos. Ahora, como hemos dicho, vamos a hablar de un tema que seguramente muchos de ustedes reirán. Y hablaremos de un invento que, para desglosarlo en los dos extremos de su creación, primero lo haremos de lo más habitual que conocemos, que son los sombreros. Los sombreros, que durante generaciones nos hemos visto acostumbrados a ver en miles de hombres, mujeres y niños, tienen su origen en el antiguo Egipto. Los sombreros hay de muchos tipos, desde los típicos sombreros de cowboy a las boinas, los de copa, los bombines e incluso las monteras de los toreros o el tricornio de la temida benemérita. Como hemos dicho, los sombreros vienen de Egipto, del antiguo Egipto, y eran creados para protegerse del sol. No era un elemento, digamos, de moda como hoy en día, sino que era un elemento o una herramienta de protección. Fue inventado precisamente por los campesinos egipcios y los primeros que se han encontrado en excavaciones estaban hechos de lana. Uno de los sombreros más famosos y más conocidos de la historia es el famoso sombrero llevado por Carlos IV de Francia, que era un sombrero con pequeños detalles de oro y brillantes que estaba hecho de piel de castor. Años más tarde, dos personajes también pusieron esos sombreros de castor en el relieve de la historia, que no fueron ni más ni menos que Daniel Boone y David Crockett, con sus sombreros de castor y la cola de ese animal. Y ahora hablemos del otro elemento, de las tormentas, esas tormentas eléctricas que a veces hacen que estemos en casa escondidos y algunos o algunas incluso se escondan debajo de las camas para evitar ese ruido tenebroso que viene del cielo. Hablamos
de los rayos, de las tormentas, que hasta el 1573 eran solo un misterio de la naturaleza. Recordaremos que los rayos son partículas ionizadas producidas por los átomos negativos de la Tierra y los positivos que hay en las nubes. Es una forma muy simple de explicarlo, pero creo que todo lo ha entendido. Este fenómeno meteorológico no se resolvió la duda de lo que era hasta que Benjamin Franklin en los Estados Unidos no hizo investigaciones pertinentes sobre el tema y explicó que los rayos eran descargas eléctricas que se podrían controlar o al menos paralizar su efecto de demoledor contra los seres humanos y aquellas propiedades que afectaban. Las personas, antes de la explicación de Franklin, vivían en un miedo terrible y cada tormenta eléctrica que se producía hacía muchas veces que huyeran corriendo. Benjamin Franklin, en varias conferencias en Inglaterra, Francia y en otros países europeos, habló de los fluidos eléctricos, propuso meter varillas de acero en las azoteas acabadas en punta para atraer así hacia la Tierra los rayos, lo que conocemos hoy en día como los pararrayos que hay en todos los edificios. Para convencer a toda la masa científica de su teoría sobre los pararrayos, que eran descargas eléctricas que se pueden controlar y paralizar, Franklin, en varias conferencias en Inglaterra, Francia y algunos países también de Europa, decía que estos fluidos eléctricos se podían desviar o controlar poniendo varillas eléctricas en las azoteas, o varillas de acero, mejor dicho. Esto es lo que conocemos hoy en día por pararrayos. Franklin, para demostrar su teoría, usó una cometa agarrada a un hilo de seda y con una punta metálica en forma de estrella en la punta para que un rayo de una tormenta la atrapara y bajara por el hilo de seda hasta la Tierra, demostrando así la conductividad y eficacia de lo que era un pararrayo. También hay otras teorías. Algunos historiadores también hablan del europeo Popov-Divis sobre el año 1574, un año más tarde de la teoría de Franklin. Una vez conocida la historia por encima de los sombreros y las tormentas eléctricas o pararrayos, hablemos de este absurdo invento que hoy os comentamos aquí y que seguramente os sacará una sonrisa. Un invento francés que traducido a nuestro castellano es el sombrero pararrayos. Sí, lo habéis escuchado bien, lo han escuchado ustedes bien. El sombrero pararrayos, o lo que es lo mismo, un sombrero con una punta de acero en la punta. Un sombrero inventado en el 1778 para las mujeres de la alta sociedad francesa de la época. Este absurdo invento que vamos a hablar hoy fue creado por Jacques Jeva Bourges. El invento era, como hemos dicho, un sombrero con ala ancha y estaba rodeado entre sus fibras por un alambre dando varias vueltas por la copa hasta una punta de cobre en la punta del sombrero y otro extremo iba cogida una cadena de plata, la que pasaba por la espalda de quien lo llevaba y salía por la cintura hasta tocar la tierra. ¿Os acordáis de aquellos tiritas de plástico que se ponen en los coches para la corriente estática? Pues algo muy parecido, pero tan peligroso que era un pararrayos con un sombrero en la cabeza y una cadena que descargaba la energía del rayo por la espalda de quien lo llevaba hasta tocar el suelo. Este invento se decía que era para salvar a las mujeres nobles en verso una tormenta, pero la realidad es que más de 2000 perdieron la vida en este estúpido sombrero. Las modas son así. ¿Quién no ha visto por la televisión o ha escuchado o ha presidido una pasarela de moda, ¿no? Que no tiene ni pie ni cabeza muchas veces la ropa que ponen, ¿no? Que se pagan verdaderas millonadas por cosas extravagantes que la mayoría de mortales no lo usaríamos ni para paños de cocina, ¿no? Esto es lo que es la moda y lo que son los inventos, ¿no? Y este invento, el pararrayos, no es uno de más ni uno de menos. Es un invento absurdo en la cual murieron muchas mujeres y que realmente no tiene ninguna lógica ni ninguna ciencia posible para que fuera usado. Pero en cambio, las modas hizo que esas mujeres ricas de esa Francia antigua usaran esos sombreros porque, claro, era como un privilegio poder tener un pararrayos en tu cabeza y poder pasear con las tormentas para que no pasara nada, ¿no? La realidad es bien diferente. La realidad es que estas mujeres, muchas de ellas,
incluso iban a buscar las tormentas para probar el pararrayos. Evidentemente caían fulminadas muertas al suelo, ¿no? Hasta que los científicos, las autoridades y el gobierno francés no se dio cuenta que eso era un cepo peligroso y que causaba la muerte a quien lo llevaba, pues no se prohibió su venta. A veces la humanidad hace cosas que no entendemos, ¿no? Y este invento de este señor de francés, este sombrero con una espiral de cobre dentro del tejido del sombrero, con una punta de cobre arriba y una cadena de plata normalmente que bajaba hasta el suelo para hacer toma de tierra, era un invento que no tenía ni pie ni cabeza, ¿no? Y lo que hacía es, pues eso, pues matar a quien lo llevaba, ¿no? Es un invento que bueno, que hemos explicado aquí, pero que creemos que, que valía la pena porque es un invento que es curioso y que seguramente os ha hecho reír mucho el tema este de lo que es un sombrero, ¿no? O sea, imaginaros la imagen, ¿no? Yo me imagino la imagen y quiero borrarla de mi mente, lo que es un sombrero así con ala ancha, con un hilo de cobre rodeando toda la copa del sombrero hacia arriba, el hilo de cobre como un pararrayo y la cadenita esa pasando por detrás de la espalda, ¿no? Que supongo que cuando cayó un rayo en esos sombreros, aparte de fulminar muerta a esa persona, quemaría todo lo que es el esqueleto de la espalda, incluso los huesos, ¿no? Pobres forenses, cuando tenían que hacer la autopsia, supongo que allí encontrarían calcinado el cuerpo por dentro y por fuera y poco podrían ver. Bueno, en fin, un invento francés que eso hemos explicado aquí, que ha albergado también lo que es las modas actuales de aquella Francia de la Bella Époque, y también hemos entrado en lo que son la creación o de donde venían los sombreros, ¿no? Y también pues, una historia también un poquito de lo que es de dónde vienen los rayos y cómo se forman, ¿no? Y lo hemos explicado aquí en ese reportaje de Hit Radio Barcelona para todos ustedes. Ahora los dejamos con el siguiente reportaje. Hasta ahora. Bien, amigos, ya han escuchado ustedes que absurdos estos sombreros de ala ancha para esas mujeres de la bella época, con esos pararrayos en la cabeza y esa espiral de alambre dentro del sombrero, hasta llegar a la cadenita que arrastraban por dentro de sus vestidos hasta llegar al suelo para ir a buscar tormentas y buscar totalmente la muerte. Y ahora os dejamos con un episodio que seguramente hará que el alma se estremezca. Hablamos de una niña de 6 años que se llamaba Shanti Devi, una niña que nos llevará por los viajes de reencarnación entre seres humanos, una historia real que el mismo Dandy certificó. Os dejamos ahora con Shanti Devi. Disfruten de este reportaje sobre esta niña de 6 años que vivía en la India, Shanti Devi. En este segundo episodio hablaremos de Shanti Devi, una niña llamada Luji Devi. Shanti Devi nació un 11 de diciembre de 1926 y murió desgraciadamente un 27 de diciembre de 1987. Esta niña vivía una supuesta vida pasada y fue una mujer india que reclamó recordar su vida anterior, convirtiéndose así en objeto de investigación sobre todas las personas de investigación de lo paranormal. También de la gente que cree en la reencarnación. Fue uno de los casos sobre el tema más famosos y una comisión creada por el dirigente político indio Mahatma Gandhi apoyó su reclamación, mientras otros informes del investigador Balchand Nahana lo cuestionó posteriormente y muchos investigadores lo entrevistaron y se publicaron artículos y libros y también muchas revistas sobre este tema. Shanti Devi, una niña india que nació en una familia acomodada, que era una niña de la década de los 30 y que empezó a recordar y recordaba detalles de una vida pasada que, según sus relatos, cuando tenía 4 años, dirigiéndose a sus padres, dijo que su verdadera casa estaba en Mactua, donde su marido vivía allí todavía, aproximadamente a 145 kilómetros de su casa de Delhi, que es donde vivía con su familia. También indicó
tres características únicas sobre su marido, que era de piel clara, que usaba gafas, que leía y tenía una verruga grande en su mejilla izquierda, cerca de una oreja. También exclamó a sus padres, los padres que tenía en ese momento, con 4 años de edad que tenía esta niña, que la tienda de su marido estaba situado justo delante del templo de Dagmakshish en Mathura. Desanimada por todo lo que contaba y que nadie le hacía caso, empezó a volver a explicar la historia una y mil veces. Todo el mundo decía que eran invenciones infantiles, que era una cosa que ella se creía y que intentaba hacer realidad un sueño o un juego de su mente, ¿no? Pero ella, como niña, estaba tan decidida a encontrar la verdad de lo que ella estaba viendo o estaba en su mente dando vueltas, que incluso a la edad de 6 años se escapó de casa e intentó llegar a esa ciudad, a Mathura, a ver si podía encontrar a su ex marido y a sus hijos, ¿no? De vuelta, cuando ella regresó a su casa, porque evidentemente era una niña y no podía circular por ahí libremente, y más hacer 149 kilómetros con 6 años de edad, pero lo más curioso que a su vuelta la historia no paró, la historia continuó. Y esa niña de 6 años, que es ahora nuestra protagonista, Shanti Devi, aseguró que recordó también que la escuela que ella iba todavía existía y que ella también en aquella época, cuando vivía con su marido, estaba casada y que ella había muerto 10 días después de haber dado luz a un hijo. Claro, al no cesar en esta actividad, asegurando con rotundidad de una vida pasada, dando detalles explícitos de esa vida, sus padres no tuvieron más remedio que intentar que muchos psicólogos y algún psiquiatra se encargara de esa niña, ¿no? Unos de los primeros que, por ejemplo, entrevistaron a la niña para ver si era realidad o ficción, fue su profesor y su director del colegio. Ella, en todo momento, utilizaba un dialecto que era de la ciudad de Mathura, un dialecto que ella desconocía porque nunca había vivido allí, ni lo había estudiado, ni lo había escuchado a ninguno de los miembros de su familia. Ella, Shanti Devi, dijo que el nombre de su marido, que era un comerciante, era Kedar Nath. El director, tras escuchar a la niña, viajó hasta esa ciudad y encontró en el nombre de Mathura un comerciante justo donde decía ella que vivía y al cual tenía el nombre de Kedar Nath. El director también localizó a este comerciante de telas con ese mismo nombre en Mathura, que había perdido a su esposa, que se llamaba Luigi Devi. Su profesor y su director, a escuchar repetidamente las historias que decía Shanti Devi, no hicieron otra cosa que planear un viaje hasta el pueblo de Matula, donde vivía Kedar Nath, que era, entre comillas, el marido anterior de esta niña, que ahora solamente tenía 6 años, y contactaron con él. Evidentemente fueron a la casa que la niña decía. Esa casa existía, con el mismo número, en la misma calle y en la misma localización. Recordemos que Shanti Devi nunca había viajado a Matula, no conocía esa lengua y tampoco tenía nadie de la familia que pudiera haberle vendido o haberle hecho creer una historia que no existía, pero que en realidad ella recordaba como fuera ayer mismo. Al encontrar a su exmarido para decirle algo a Kedar Nath, el director y su profesor le explicaron la historia. En principio, este comerciante de telas, Kedar Nath, creía que era un timo de alguien que había estudiado su vida y quería venderle algo que era un timo, vamos, lo de toda la vida, ¿no? Un timo de estos de te conozco por esto, después resulta que te venden lo que sea con tal de hacerte creer que es una historia real y verdadera, ¿no? Pero bueno, era todo lo contrario. Entonces Kedar Nath habló con su hermano, hizo ir a su hermano a la casa de Shanti Devi. Bueno, pasaron los días, pasaron las semanas y este hermano de su ex marido, entre comillas, de Kedar Nath, apareció en casa de Shanti Devi y picó la puerta. La niña fue a abrir
Y cuál es la casualidad que delante de los padres le dijo al hermano de Candy Nash: yo te conozco, eres mi cuñado, vives en tal sitio, tu mujer es tal y tienes tantos hijos. El hombre se echó a llorar, la abrazó y le dijo: llévame a ver a mi marido. Bueno, días después de esta historia del hermano y en casa, los padres, ya con la mosca detrás de la oreja, cogieron la niña juntamente con un psicólogo y fueron a ver todos juntos a Kedar Nath, que era el marido, entre comillas, de la niña antes de nacer, ¿no? En su vida anterior. ¿Y cuál es la sorpresa? Que cuando la niña le abrieron la puerta, entró, le dijo: cariño, llevo mucho tiempo esperándote. No solamente eso, sino que vio a dos de sus hijos, porque el tercero había muerto, pues fue cuando ella murió en el parto, unos días después, y le dijo los nombres, la edad que tenían, cómo habían nacido, lo que habían pesado, dónde habían nacido. Recordaba cosas del pasado entre su marido y ella, que solamente lo sabía Kedar Nath. Y claro, evidentemente se creó una especie de burbuja fantástica en aquella casa que mucha gente no... Hoy en día sería imposible demostrar estas cosas, ¿no? Pero la niña lo tenía tan claro que recordaba todos los datos, desde cuando se conocieron, cuando se casaron, cuando concibieron a cada hijo, cuando nació cada hijo, las enfermedades que habían tenido esos hijos, hasta el día de la muerte del tercer hijo, lo conocía absolutamente todo. Pero la historia no acaba ahí. Lo más sorprendente de esta historia es que Kedar Nath cogió la mano de la niña y le dijo: si verdaderamente eres mi mujer, quiero que me digas una cosa. Y la niña le contestó: dime, amor, te la contestaré. Y él dijo: quiero que me digas dónde escondiste los anillos antes de morir, porque lo he estado buscando todo este tiempo y nunca los he encontrado. Lo más sorprendente del caso, que pone la piel de gallina, que yo mismo lo estoy ahora redactando y me estoy poniendo pues con la piel a flor de piel, como se llama, ¿no? Cogió a Kedar Nath, esta niña de 6 años cogió a lo que era anteriormente de morir su marido, lo cogió de la mano, lo arrastró hasta el patio, caminando con él, y le dijo: escarba debajo de este rosal. El marido, incrédulo, escarbó donde le había dicho exactamente la niña, y de allí, a 2 palmos de altura, de profundidad, salió un pote de cristal con los 2 anillos que el hombre, Kedar Nath, había estado buscando tantos años después de la muerte de su mujer. El hombre no pudo aguantar más, se puso a llorar, le temblaban las piernas, el corazón y el alma, porque se daba cuenta que lo que contaba esa niña tenía al menos un 90% de credibilidad. Posteriormente, la niña le dijo: cariño, llévame a casa de mi madre, que está en tal calle, ¿te acuerdas? Se fueron a casa de la madre de la niña, bueno, de la mujer que había muerto, que había fallecido, y al llegar allí, ella, cuando abrió la puerta a esa mujer mayor ya, se tiró en sus brazos y le dijo: mamá, te he echado mucho de menos, llegando las dos casi a desmayarse de la emoción, sin poder parar de llorar y que las lágrimas inundaran sus ojos. Un tema de reencarnación que hemos explicado aquí, que el mismo Mahatma Gandhi dijo y estableció una comisión para investigar, y viajó con Shanti Devi a Mathura, llegando el 15 de noviembre de 1935 entre la expectación de la multitud que allí había congregada. Allí se dirigió hasta la estación de tren y a su antigua casa sin ninguna guía, solamente de la mano de sus familiares y Mahatma Gandhi. Reconoció a varios familiares, incluyendo al abuelo de Luigi Devi. Descubrió a Kedar Nath, que era su marido. Había desatendido varias promesas que había hecho a Luigi Devi en su lecho de muerte, como se había vuelto a casar. Luego regresó con sus padres e informó a la comisión, publicada en 1936, que concluyó el mismo Shanti Devi
era la recantación de Luigi Devi, asegurada y concretada por el mismo Mahatma Gandhi. Luigi Devi, una historia que tenéis que estudiar, que tenéis que ver, que tenéis que informaros. Es un caso muy fuerte de una persona que había muerto y había resucitado y recordaba todo lo de la vida pasada. Una niña solamente de 6 años que el resto de su vida se dedicó a explicar su experiencia post-mortem y ante-mortem en muchas universidades en forma de conferencias, y que el mismo Mahatma Gandhi le dio credibilidad, y que años más tarde el informe de Balchat Natala fue publicado como folleto en hindi, como el título Punarjamma Ki Parilochana. En este folleto se declara que cualquier cosa material puede trascender a través de la reencarnación. Un argumento muy discutido por Indira Sen, que era un devoto de Sri Aurobindo, en un artículo más tarde de un informe posterior basado en las entrevistas realizadas en 1936 y que fue publicado en 1952. Shanti Devi nunca llegó a casarse. Ella decía que su marido todavía estaba vivo, que ella tenía su vida y su marido en la otra ciudad, en Mathura, donde llegó a conocer otra vez, por segunda vez, a su primera familia, que eran su marido, su ciudad Mathura y sus 2 hijos. Una Shanti Devi que de verdad, seguramente con este reportaje a más de uno, le ha dejado el corazón encogido. Un corazón que seguramente también ha latido por una historia fantástica y real que el mismo Mahatma Gandhi verificó y que otros lo pusieron en los libros. Y una Shanti Devi, como he dicho, que nunca se casó por respeto, a la cual ella consideraba a su marido y su familia con 2 hijos. Una Shanti Devi que a partir de los 6 años de edad conoció a lo que decía ella su verdadera familia, y que se dedicó hasta el día de su muerte, el 4 de octubre de 1925, a explicar y dar conferencias sobre su vida pasada y su experiencia sobre la reencarnación humana. Da mucho que pensar. Yo, por ejemplo, creo en la reencarnación, porque el ser humano somos pura energía, y la energía ni se destruye ni se crea. Todos sabemos que la energía lo que hace es transformarse, y nuestro cuerpo humano es pura energía, una energía que no sabemos hasta dónde podemos llegar con ella, o lo que podemos hacer con toda esa energía que depositamos debajo de nuestra piel y en nuestros órganos vitales. Una energía que seguramente llevó a esta niña, a Shanti Devi, a transformarse desde lo que era la mujer que antes había sido y que había muerto, hasta transformarse en esta niña de 6 años que recordaba cada parte, cada momento, cada casa, cada lugar, cada calle, cada idioma de donde ella había nacido, y que incluso recordaba dónde había dejado esos 2 anillos con un tarro de cristal enterrados a 2 palmos del suelo en el patio antes de morir. Y aquí os los hemos explicado. Ahora os dejamos con el siguiente reportaje. Un reportaje que también os gustará. Un reportaje sobre Sandra Wesh. Os dejamos ahora desde aquí, con este reportaje, desde este programa que se llama Curiosidades Televisión, en vuestra radio preferida, en Hit Radio Barcelona. Y ahora os dejamos con este importante reportaje de una mujer extraordinaria. Hablamos, cómo no, de Sandra Wesh. Os dejamos con este reportaje. Os gustará tanto como este que habéis escuchado de Shanti Devi y el que hemos escuchado antes de los pararrayos. Adelante con este reportaje de Sandra Wesh. En este programa hemos hablado muchas veces de la muerte y de las diferentes formas de morir, desde los sombreros con pararrayos hasta los paritorios después de la muerte. Esta gran historia que os contamos hoy, la de una joven millonaria, traspasa cualquier línea ficticia
entre lo que es la realidad o la misma ficción. Pero hablaremos de nuestro personaje y de esa guapa y joven mujer. Hablamos de una millonaria que solo tenía 39 años de edad cuando cruzó la delgada línea que separa a los vivos de los muertos. Ella es Sandra West, que tras su fallecimiento asombró a todos con su extravagante testamento y lo que pedía con él para ser enterrada. Sandra dejó escrito en los papeles notariales en forma de testamento que su único ataúd sería uno de sus lujosos Ferraris. Este testamento evidentemente fue cumplido para acatar así su voluntad. Nadie diría que en una discreta tumba hay enterrado un Ferrari con su propietaria dentro. Sandra fue enterrada dentro de uno de sus Ferraris, que eran de su propiedad, sentada al volante. Pero además de su Ferrari preferido, Sandra también fue enterrada con su ropa interior, su vestido preferido, además de las joyas que ella indicó para ese excéntrico testamento, según sus palabras, para darle más glamour al Ferrari. La tumba, como hemos dicho, parece por el exterior la tumba de cualquier persona normal, pues solo hay una pequeña lápida que reza con el nombre de Sandra West y los años de nacimiento y su defunción, que son los años 1939 y 1977. Bajo esta pequeña lápida hay enterrado en un cajón de cemento un Ferrari dentro, y está también el cuerpo sentado, como hemos dicho, en el asiento del conductor con las manos puestas al volante. Una verdadera caja del tiempo, a que seguramente, después de los siglos, los arqueólogos y historiadores del futuro se lleven una buena sorpresa. El coche donde descansan los restos de Sandra West es un Ferrari 330 América. En su testamento dejó claro que no quería que nadie, después de fallecer, tocara ni usara su vehículo. Por eso era primordial que fuera enterrado en él. Sandra West, mientras vivió, tuvo una vida de lujos como joyas, coches, fiestas y eventos de la alta jet set. Ella estaba casada con un magnate de una petrolera del estado de Texas. Ella y su marido vivían en el lujoso y exclusivo barrio de Beverly Hills. Pero esta boda duró poco, pues a la edad de 29 años, Sandra West se quedó viuda. Su marido, con el nombre de Iker West Jr., murió a la edad de 34 años en el año 1968. Tras quedarse viuda, Sandra West heredó toda su fortuna. Este trágico hecho hizo que cayera en una depresión constante en la que tuvo que ponerse en manos de especialistas. Los psicólogos que la trataron indicaron que Sandra West tenía comportamientos paranoicos y los informes médicos que salieron publicados en alguna revista hablaban de comportamientos psicóticos. En su mesita de noche, tras su muerte, se encontraron cientos de medicamentos que seguro usaba para la ansiedad y la depresión que sufría tras la muerte de su marido. Esta ansiedad y depresión por la pérdida de su marido hizo que la vida de Sandra se desplomara al suelo, como si de un castillo de naipes se tratara. Esta inestabilidad y su depresión duraron hasta el mismo día de su muerte, un 10 de marzo de 1977. Pero curiosamente, Sandra no murió de una sobredosis, como por ejemplo el rey del rock and roll, Elvis Presley. Curiosamente, Sandra murió a consecuencia de unas graves secuelas de un accidente de coche que había tenido un año antes. ¿Por qué había hecho testamento? Pues muy fácil, la respuesta es la siguiente. Quien administraba su fortuna le convenció de hacer testamento antes del fatídico accidente de coche. Haciendo caso a su gabinete de abogados, así lo hizo. Paradójicamente, toda la fortuna que ella había heredado de su fallecido marido regresó a la familia de éste, a través del hermano de su marido, quien era el único heredero de Sandra West. En fin, una historia que os hemos contado aquí para ustedes en esta humilde biblioteca de la historia y que esperamos hayan disfrutado de este reportaje tan curioso sobre esta millonaria, joven y guapa Sandra West, que fue enterrada en su Ferrari. Pues bien, ya habéis escuchado este relato de Sandra West. Increíble esta mujer que hizo que la enterraran con su Ferrari debajo de tierra, con ese Ferrari nuevo, y que ella hizo que la pusieran allí sentada en el volante, cogida al volante y enterrada con una urna de cemento para todos los tiempos. Quizá algún arqueólogo dentro de muchos años se llevará una gran sorpresa, como se los llevaron los primeros arqueólogos
que descubrieron las pirámides de Egipto. Y hoy también hemos hablado de un tema brutal, de esa niña, de Shanti Devi, esa niña con 6 años que recordaba minuto a minuto toda su vida pasada, que incluso recordó dónde habían aquellos 2 anillos enterrados en un pote de vidrio en el jardín de su casa y que llevó al que había sido su marido hasta allí, el cual estuvo buscando esos anillos desde que se murió hasta el día que esta chica de 6 años se lo descubrió. Una niña de 6 años que recordaba las viviendas, los trabajos, recordaba quién era su marido, quién eran los niños, quién eran sus padres, quién eran los padres de su marido. Recordaba todos los nombres, las calles, incluso correos postales que habían escrito estando ellos cuando se conocieron, cuando se casaron, lo que habían hablado, experiencias que solamente sabía su marido y ella recordaba. Increíble, increíble la historia de Shanti Devi. Y cómo no, hemos acabado o hemos tenido un capítulo impresionante, que es el capítulo de los pararrayos, ¿no? Estos sombreros con esa espiral metálica que iba hasta la punta del sombrero y esa punta de cobre de latón, la cual bajaba por la espalda de esas mujeres pudientes de la época, de la bella época francesa, y que mató pues más de 2000 personas porque la gente somos así, nos creemos todo lo que nos explican los comerciales y lo compramos, y a veces estamos comprando cosas que no solamente nos perjudican el bolsillo, sino también nos pueden perjudicar la salud, incluso nos pueden llevar a la muerte, como este absurdo invento de los sombreros con pararrayos. Una cosa que hace reír, una cosa que hace que nos sonriamos, que explotemos de risa, incluso a carcajadas, pero la realidad que era un invento muy peligroso y letal que nunca tendría que haber salido a la venta. Pero las modas son así, las modas son absurdas, las modas a veces nadie las entiende y la gente compra cosas innecesarias sin tener que comprarlas y a muchas veces sin saber lo que está comprando. Y estos sombreros con pararrayos son un ejemplo de ello. En fin, espero que les haya gustado este programa de Curiosidades Televisión en Hit Radio Barcelona. Y la próxima semana esperemos explicaros cosas tan interesantes como Shanti Devi, estos sombreros con pararrayos o la mismísima Sandra Wesh. Ahora os dejamos hasta la próxima semana aquí en Curiosidades Televisión en Hit Radio Barcelona. Y no olvidéis compartir el enlace de Hit Radio Barcelona para que alguien más pueda ver estos capítulos de aquí de Curiosidades Televisión. Un abrazo.